nosotros vamos a ver cómo existen hechos en las escrituras que no podemos comprender hoy. Hay 11 capítulos en toda la Biblia, de los 66 libros y de los deuterocanónicos también del catolicismo y toda la literatura que ha aparecido en los rollos del Qumran. Todos ellos hablan del mismo Eterno, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos que 11 capítulos de Génesis es lo único que tiene como una figura, como algo que está para entender después. Entre eso vemos las dos simientes, la profecía clave de la Biblia, que es Génesis 3:15, tu simiente peleará con la simiente de la mujer. Vemos a un ser, a una entidad en el jardín del Edén, que le da contexto a la Biblia, pero el Eterno no lo pudo explicar a todas las generaciones tal cual lo podemos entender hoy. Pero tiene una concordancia y una connotación real, porque si leemos Apocalipsis encontramos a la misma serpiente antigua. ¿Sí me explico? No podremos tal vez entender, tal vez alguien que quiera ser muy escéptico y diga, ¿cómo voy a creer que, por ejemplo, el diluvio fue solo en Mesopotamia? Porque hay un estudio de la Universidad de Bulgaria que dice que el diluvio solo fue en la Mesopotamia, porque es de la tierra conocida, el contexto bíblico indica eso. La Biblia en Génesis no está hablando ni de América del Sur ni de América del Norte. Está hablando de la tierra, donde ahí de pasadita nomás toca el resto, pero está hablando de una historia hasta que el capítulo 11 de un libro de Génesis comienza recién en el capítulo 11 a aparecer la historia, ya documentada, cuando nombra a Abraham. Cuando aparece Abraham, ahí sí todos son hechos muy históricos comprobables, todo va con la historia. Por eso nosotros hemos sido muy enfáticos en que el libro de Esther no es un libro que sea bíblico realmente del Eterno. Es un libro puesto en el concilio de Yavne, después de la caída del templo, puesto por los judíos, y por eso es que ellos celebran Purim, por ejemplo. Han hecho su fiesta de Purim, que es casi un carnaval, y completamente fuera de la Biblia, ¿no? Entonces nosotros debemos entender también que existen hechos también muy evidentes. Desde Abraham, un poquito antes, o sea, cuando nace Abraham, desde Shem, Noé, hay un juicio en la tierra, en Mesopotamia. ¿Y qué pasó ahí? Hubo una irrupción, Génesis 6, una irrupción de especies de otras dimensiones o lugares que bajaron en la tierra y enseñaron, por ejemplo, fundición de metales. ¿Y eso qué vemos? Cojamos un libro de historia y vemos hasta cuándo duró la edad de piedra. La edad de piedra, según la geología, dura desde hace 100,000 años, con hombres prehistóricos, hasta el año 5,000 antes de la era común, o sea, antes de Yeshua. Eso dice la ciencia, no les estoy hablando de nuestra Biblia, pero la Biblia narra de la misma manera. Porque si leemos el libro de Enoc, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que estos ángeles, estas entidades, enseñaron fundición de metales, alquimia, el cambio de plomo en oro. Son técnicas, están enseñando ciencias, enseñan hierbas medicinales. ¿Por qué un chamán del Amazonas, sin haber tenido una experiencia, sabe de 10,000 plantas que sirven para sanar? ¿Por qué? Si hace falta, según la técnica de la metodología científica, tiene que haber la postulación del problema, la investigación, formulación de la hipótesis y conclusiones. Todo eso en la vida de un solo ser humano tomaría 2 millones de años, según Iván Panín, que es un estadístico. ¿Qué dice él? Es imposible que un hombre haya experimentado con todas esas plantas en su vida para decir, esto te dejo, o en 3 generaciones, o en 10, o en 100. No pueden saber todo lo que ellos saben. Alguien se las enseña. Y ahí vemos nosotros a cada cultura con sus dioses, ¿no es cierto? Y vemos que es cierto que cuando bajaron estas entidades, narra la Biblia que hubo gigantes. ¿Qué le dice hoy día el Instituto Smithsoniano? Que no existen los gigantes, pero si alguien tiene la llave del sótano del Instituto Smithsoniano,
encuentra todos los vestigios y hallazgos del siglo XX de gigantes. Comprobado. Aquí en el Ecuador, el gigante de Changaymina, el gigante de Loja, es un cuerpo que está expuesto en Suiza hoy, en un lugar, en un museo reconstruido, tiene 7 metros de altura y está mostrándose. Tenemos las fotos y el estudio que hicimos de los gigantes que les recomendamos. Cuando hablamos de un tema, sabemos lo que estamos hablando. O sea, no venimos a pararnos aquí con vacíos. Venimos a argumentar lo que hemos dicho a través de todos estos estudios. Ahí están los gigantes. Ahí existen los gigantes. Ustedes han visto en la televisión que digan los gigantes, vamos, del National Geographic. El National Geographic y el History Channel solo se han metido de refilón como teorías de la conspiración. Pero es un hecho histórico que hay gigantes. Asimismo, en las escrituras vemos personas que han vivido muchos años, ¿no es cierto? O sea, hasta Génesis 11 vemos a Abraham, hijo descendiente de Noé, a través de Shem, Eber. Entonces vemos ahí un linaje y vemos gente que vivió 200, 300, 700 años. Estoy hablando de estadísticamente. No lo estoy negando, porque cosa curiosa, ustedes no podrán creer en que vivió Matusalén 900 y pico de años, pero cuando hacemos la compilación profética de los 6000 años, tiene que entrar esa edad de él para poder hacerla. ¿Por qué? Porque nosotros eso vemos en el Seder Olam, que es un libro del primer siglo que narra la historia desde Adán, y también vemos en el calendario de Gilel II, en el segundo siglo, el calendario que hoy día usa el judaísmo, es un calendario súper bien hecho, pero cuando no había telescopios, cuando no había conocimiento, por eso les falta 210 años más los 2 que se comieron. O sea, el calendario de Gilel, buenísimo hasta nuestro tiempo. Pero hoy que tenemos telescopios, tenemos regresiones astronómicas, tenemos toda la historia, la NASA tiene todos los movimientos astronómicos desde hace 3000 años, puede detectar cuándo un cometa se va a dar la vuelta en su elíptica, en su órbita, 26,000 años, por ejemplo. Sabe, porque se puede calcular de acuerdo a técnicas astronómicas. Pero nosotros ya tenemos todo eso y sabemos cómo reconstruir esta historia, con lo más básico de nuestra cultura. Entonces, no podemos dudar de que hubo gente que vivió muchos años, porque si no se cuenta la edad de ellos, no se podría armar estas profecías históricas de los 6000 años. Que Yeshua vino en el milenio 4000, ¿desde cuándo? Desde Adán. ¿Cómo sabemos que es desde Adán? Por las genealogías. Yo sé que ustedes, para muchos hasta aquí es una cuestión de fe, pero yo te quiero hablar para la gente escéptica. Y vamos a mostrar un video con mucho, ¿cómo les puedo decir? Analizando temas como la muerte, como la vida, ¿cómo ustedes aceptarían una vida eterna? ¿Ustedes están aquí porque buscan dinero? No, porque buscan el reino de justicia, que no es religión, sino un gobierno, donde reine el Mesías, donde no habrá corrupción. ¿Por qué no va a haber corrupción? ¿Por qué va a ser todo rectitud y por qué va a haber paz y felicidad? Por lo que hoy, en el tiempo del hombre, de estos 6000 años ajustados, no ha habido eso. Hay jueces corruptos, pero un ser que se ha ascendido corporalmente, cambiado su cuerpo, que no tenga interés material o interés de sobrevivencia, que es lo más natural en el ser humano mortal, un ser que haya vencido la muerte, ha sido ascendido a un estado de conciencia superior, a una dimensión diferente, capaz que no necesita ni respirar ni envejece, es esa resurrección, porque si alguien no comprende esto, entonces es vana su religión. Entonces, ese es el lugar donde tenemos que llegar y tenemos que explicar por qué. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo la Biblia trata la muerte? ¿Cómo? Por eso se crea el cielo, el infierno y las religiones, ¿no? También debemos entender que nosotros, que los ángeles del Eterno son seres, son entidades que no habitan en la eternidad. Los ángeles del Eterno son entidades, entes, seres corpóreos o incorpóreos, pero son seres de luz que han llegado a un nivel superior de conciencia. Ellos tienen lo que se podría llamar megatecnología
o megapoderes para nuestro modesto 10% que utilizamos en nuestros cerebritos. Cuando ustedes lleguen a la resurrección, conocerán más, porque eso dice Shaul. Cuando venga lo perfecto, conoceremos muchas cosas más, ¿no? O sea, por el momento, no vamos a discutir si Matusalén vivió 900 y pico de años, pero podemos armar algo de evidencia de que algo nos quiere mostrar el Eterno con esto. Porque toda la estructura de la Biblia, que desde Abraham, desde el capítulo 11, ustedes lo pueden poner en paralelo con la historia y todo va avanzando así. Por eso sabemos que el libro de Esther debe sacar fuera de la Biblia, porque es un libro inventado, no existe ese rey, no existe esa fiesta, ni existe la reina modelo, reina del universo, que se le presenta en la noche al rey no sé cuánto, no existe. No existe el nombre del Eterno en ese libro, no existe, y no le hacemos ningún honor al Eterno creyendo en ese libro. Yo sé que para muchos son palabras duras, pero es tiempo de la ciencia, de saber estas cosas, ¿no? Entonces, también debemos entender que solo cuando hay personas o seres o entidades, en este caso personas, porque la ascensión de conciencias en el ser humano no va a dejar de ser un ser humano, porque si no se sale de la legalidad. La Torah fue dada solo para seres humanos, descendientes de Adán. Entonces, tiene que ser un ser humano diferente, como fue Yeshua. Hoy Yeshua tiene esa capacidad, esa cualidad de ser humano, porque si no fuera humano, no puede heredar el trono del mundo por la línea de David. ¿Sí me explico? Tiene que tener esa parte humana. No sabemos cómo es su condición de cuerpo, pero es el mismo humano que nació del vientre de Miriam, ese, pero perfecto. Entonces, ahora sí vamos a tener un reinado justo. Para poder entender la justicia del milenio, para poder entender lo que esperamos, un reino de paz, donde habrán gentes que vivan otra vez como en la antigüedad, dice que vivirán la edad de los ángeles, de los árboles, y que el malo, como va a ser un reino de mucha justicia, el malo va a vivir por lo menos 100 años, es decir, es una parte alegórica, pero también nos da el argumento de que por la maldad a veces el hombre es cortado, el malo va a vivir mínimo 100 años, o sea, no va a haber maldad. Obviamente al final del milenio, como explicaron los hermanos, se levanta el necio de siempre, el oponente, el Satán, el adversario, que es el Magog, el Házaro, el que hoy tiene el control de las tiendas de Sem, el que desde 1948, en este último tiempo, se tomó y se cumplió la profecía de que se tomó Israel para habitar encubiertamente en las tiendas de Sem. Entonces, ese al final del milenio otra vez vuelve, porque esa es su esencia animal. Ya, o sea, se olvidó de que estuvo el milenio, se olvidó de que la nueva Jerusalén va a estar sobre Israel 1000 años, y se olvidó de eso. Entonces, así es como el hombre, por eso es que el Eterno habla en enigmas. ¿Qué es esto de hablar en enigmas? Hablar en enigmas es mantenerle a uno en esa frescura, de que solo el Ruach, solo el poder del Eterno nos está amarrando a esta verdad, poco a poco, porque si yo este momento, en 2 horas les explico todo el fin y el cuento esto de esta historia, con la verdad, de verdad, o bajo un ángel y nos cuenta la plenas, aquí, en un mes ustedes siguen siendo la misma persona. Por eso es que el Eterno ha ido con cuentagotas soltándonos todo esto. Y cuando hablamos de Matusalén, cuando hablamos de Lamec, de Enoch, de Set, de Adán, que vive casi 1000 años, cuando hablamos, eso de ahí el Eterno en un momento nos va a mostrar. Pero sin eso no podemos armar esta historia. Y esta historia se vuelve real. ¿Por qué? Porque estadísticamente, si solamente 11 capítulos de la Biblia me hablan de algo que tengo que entender después, pero el resto me está contando, el 99% me está hablando de hechos cumplidos, entonces hay una verdad. Y esa parte que todavía no entiendo no me va a modificar esta verdad. Estoy hablando de estadística, ¿no? No de fe ciega, así tipo cristiano que, no, yo creo, ¡pum! Al hueco. No de esa fe, sino la emuná, la obediencia. Y todo por emuná quiere decir
todo por dos o más testigos. Todo lo que nosotros estamos enseñando tiene que tener el testimonio de dos o más testigos. Una de las razones por las que nosotros podemos comprender de que estos seres sí pudieron haber estado ahí teniendo estas experiencias de vida largas, porque también encontramos entidades como los ángeles, que son una especie del universo que viven eternamente, porque hay ángeles que quién sabe que ya pasaron esta historia y son cuerpos perfectos de luz, y ellos son otra especie, no son humanos. Así existen entidades y los contactados nos han manifestado, por ejemplo, este decano de la Facultad de Química en Italia, que se llama Corrado Malanga. Él era un ufólogo. Cuando se dio cuenta de que estas entidades no tenían otro interés más que su propio beneficio, él se alejó porque dijo, estos son malos. Pero en las regresiones hipnóticas que hizo a los abducidos, él deducía cómo estas entidades y las diferentes especies, muchos vivían más de 1000 años, unas entidades de Orión. No me quiero meter por ese lado, pero también son argumentos. ¿O acaso somos ciegos de lo que se acaba de develar y de decir que existe inteligencia afuera? Es cierto que existe. Son seres que viven, son seres materiales, que tienen diferentes cualidades, poderes, digamos, o tecnología. Entonces no nos olvidemos, o sea, que los ángeles puedan vivir largo, que existen seres que llegaron a un nivel de perfección de sus cuerpos, que pueden tener esta vida larga. Entonces, cuando nosotros vemos que los antiguos miraban al cielo, si yo le pongo, por ejemplo, a Roberto, acostado ahí todos los días de su vida, 50 años, sale, se acuesta y mira las estrellas. En 50 años no se da cuenta de dónde está la Osa Menor. Pero si vive 300 años, estas estrellas se van moviendo así. Entonces, si vivo 600, entonces, ¿por qué todas las culturas en diferentes lugares del mundo tienen el mismo concepto de los Mazarot, de las constelaciones? Porque hubo avistamientos y hubo gente que por repetición vieron ahí y luego le vieron acá y luego después de un tiempo le vieron por allá. Entonces se arma todo esto, se forma todo el espectro de las Mazarot en hebreo, que sería el zodíaco, ¿no? En griego. Y se forman figuras y empezamos a ver inclusive hasta un lenguaje del Eterno. ¿Qué dio ese lenguaje? Si no son los que miraron, los que vieron, dijeron, oye, cosa más rara, cómo esta estrella siempre va acá y luego va acá. Y resulta que al final de los tiempos del Eterno dice, voy a hablar con las estrellas. Voy a hablar, porque ya saben esto, los movimientos. Entonces, cuando damos una señal aquí en la Biblia, miren al cielo, porque esa es mi respuesta. En el Yom Kippur del 2038, probablemente, en el Yom Teruah, probablemente sea la venida del Mesías. Por estudios, por la suma de los años, por la restauración del calendario desde Adán, podemos llegar a ese punto. Ok, pero por la Torah necesito otro complemento. ¿Cuál? El que no me puede modificar nada. ¿Quién es? ¿Qué es? Las estrellas. De los que se demoraron viendo, de esos que vivieron 100, 200, 300 años, hicieron un mapa y hoy yo las puedo entender, porque tenemos telescopios, porque tenemos la ciencia muy clara desde la Tierra, las alineaciones. Y ese día de la venida del Mesías, dice, hace 2000 años, ¿qué dijo el Mesías? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el espacio, en las constelaciones. Entonces aparece una alineación perfecta de la constelación de Betula, que es Virgo en el zodíaco, de Leo, que es Ariel en las Mazarot, de Júpiter, que es el justo, con la estrella Regulo, que es el rey o Melec, y aparece el Melec, el justo, Sadik, el Melquisedec, el Melec Sadik. Nace y también la señal de la venida que viene justo en esa alineación. Todo puede ser por la ciencia hasta aquí, pero eso de allá arriba ya le corresponde al Eterno. Ni una entidad puede mover una estrella. Especialmente tratándose de que el ángulo de la Tierra es el que ubica. Si yo me voy a la estación espacial, no voy a poder ubicar las alineaciones, porque tiene que ser desde el punto de la Tierra. Entonces es maravilloso, hermano. ¿Por qué nosotros vamos a desmerecer si el Eterno quiso poner así la edad de los patriarcas?
Eso dejémosle, sabremos luego con más argumentos todo esto. Yo no lo niego, pero le dejo a una persona que tiene su justo derecho de decir, ¿por qué el Eterno me ha mostrado su verdad? ¿Por qué todo se ha cumplido de acuerdo a la Biblia? Pero esta parte no entiendo. Y ve la religión, entonces ahí entra la religión y dice, no, pues por fe, yo pienso que una serpiente se comió a la manzana y también a Eva, porque es lo que muestra. Entonces, nosotros por fe, por obediencia, por cumplimiento, por ciencia, sabemos que ahí hay algo que nos va a explicar Yeshua. Pero nada no mueve esta verdad, ¿no? Entonces vamos a ver un video que habla sobre la muerte, habla sobre la longevidad, y es importante este preámbulo. Yo sé que hubiesen querido ver esto un poco más rápido el video, pero lo vamos a ver de esta manera. La promesa primaria en la Torá, para todo aquel que busque hacer uso de ella, es largura de días y entrar en la tumba en paz, y en buena vejez con todos tus años completos. Pero el sentido real de la Torá no es que mágicamente sus años se alargarán como un premio por caminar en las sendas. No, más bien es una consecuencia de caminar en rectitud, justicia y sabiduría. Pues nadie acechará tu vida, ni estarás en peligro de muerte por manos de aquellos a los que dañaste injustamente, ni te juntaste con impíos cuyas sendas son oscuras y sanguinarias. Antes bien, te guardaste de todo aquello y limpiaste tus manos. Esto no solo te evitó problemas innecesarios, te preservó de años de intenso pánico y estrés que afectan tu salud, y tu justicia te dio gracia sobre aquellos que te rodean, lo que por tu estado emocional, psicológico y social te crea una química sanguínea estable y no calamitosa, menos tensionada, no tan agitada, y extinguiendo el envejecimiento celular prematuro y libre de muchas enfermedades. Por ello es que está escrito, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Y así todas las promesas de longevidad que el Eterno ha hablado apuntan a guardarte de caminos torcidos, donde tu probabilidad de muerte aumenta con cada minuto que permaneces en ella. Pero esto no nos libra de un accidente, ni de los infortunios azares de la vida. No por nada en la misma Torá, en la sección de ciudades de refugio, está escrito, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha, para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Esto está escrito así debido a que el real problema a vencer es la muerte, tal como comunicó Shaul a los corintios. Pero, ¿qué hay de aquellos hombres justos cuyos registros genealógicos admiten haber vivido una cantidad desproporcionada de años, como se mira en el capítulo número 5 del Génesis? Y bueno, por supuesto que hablaremos algo de esto, y veremos que tal vez, y muy probable, esté más relacionado con un asunto genético que de justicia. Pero, en el video de hoy, veo importante que para entender la longevidad es necesario que primero entendamos lo que es la muerte. De todos los problemas, ostensiblemente insolubles de la humanidad, hay uno que continúa siendo el más fastidioso, interesante e importante: el problema de la muerte. Antes de la era moderna tardía, la mayoría de las religiones e ideologías daban por sentado que la muerte era nuestro destino inevitable. Además, la mayoría de las confesiones convirtieron la muerte en la principal fuente del sentido de la vida. Intentemos por un momento imaginar el islamismo, el cristianismo, el hinduismo o cualquier religión del antiguo Egipto en un mundo sin la muerte. Estas religiones enseñaban a la gente que tenían que aceptar la muerte y depositar sus esperanzas en la vida después de la muerte. Y este tema de la muerte nos recoge el mito más antiguo que ha llegado hasta nosotros, el mito de Gilgamesh, del antiguo Sumer. Su héroe es el hombre más fuerte y hábil del mundo, el rey Gilgamesh, de Uruk, que podía vencer a cualquiera en combate.
Un día, el mejor amigo de Gilgamesh, Enkidu, murió, y Gilgamesh se sentó junto a su cadáver y lo observó durante muchos días, hasta que vio que un gusano salía de la nariz de su amigo. En aquel momento, Gilgamesh fue presa del terror y decidió que él nunca moriría. De alguna manera, encontraría el modo de vencer a la muerte. Gilgamesh emprendió entonces un viaje hasta los confines del universo, matando leones, luchando contra hombres escorpión y entrando en el camino hacia el infierno. Allí hizo añico a los gigantes de piedra, de Urshanabi, y el barquero del río de los muertos, y encontró a Ugnapishtim, el último superviviente del diluvio primordial. Pero Gilgamesh fracasó en su búsqueda. Volvió a su hogar y con las manos vacías, tan mortal como siempre, pero con una nueva muestra de sabiduría. Cuando los dioses crearon al hombre, había descubierto Gilgamesh, dispusieron que la muerte fuera el destino inevitable del hombre, y el hombre ha de aprender a vivir con ello. Pero bueno, este es el concepto de una fábula mesopotámica que le da un sentido religioso a la muerte, como la voluntad de Dios o de los dioses. Y a muchos de nosotros aún nos cuesta salir de este argumento. Cuando nos encontramos en el doloroso estado de haber perdido a un ser querido, nos consuela la idea de que todo fue obra de la indiscutible voluntad de Dios, y que su voluntad no solo es inquebrantable, sino sabia, y algún propósito cargado de sabiduría que hoy no podemos entender se encuentra detrás de esta calamidad. Porque después de todo está escrito, ¿no?, que ni aun las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder, y que en sus manos está el poder de la vida y de la muerte. Bueno, lo primero no está en la Biblia, es inventado, y muchos lo han repetido y lo han tomado como que fuera una verdad. Y lo segundo, que Él da la vida y la muerte, hace referencia a que la muerte es una condición natural de su creación, su autoría, y que Él tiene el poder de hacer vivir aún desde la tumba, pues innumerables registros manifiestan cómo Él ha hecho revivir a los muertos, pero solo un indiscutible caso de resurrección, nuestro Don Yeshua, donde ya no puede morir. Y sí, hablaremos del mal entendimiento o pésima conclusión con la que se adiestra en las religiones, que dicen, sí, pero Adán fue creado inmortal, y por su pecado se castigó con muerte, y perdió esa condición y se volvió mortal. Eso no es lo que narra el texto, jamás dice eso. Eso es solo una conclusión fantasiosa de aquellos que prefieren aferrarse a un mundo sin ciencia, y la ciencia es la herramienta que nos dio el Eterno para no solo conocernos a nosotros mismos, sino conocerle a Él de verdad, sin credos o dogmas. Pero, volviendo al argumento anterior, debemos decir que el Eterno en sí estableció la muerte como una condición natural de todo organismo terrestre, pero no en plan de tal día, tal año y tal hora está predestinada la muerte de fulanito o sutanito. Los humanos no mueren porque el Eterno así lo ha decretado caprichosamente, o porque el Eterno tenga establecido una fecha o una hora para cada uno de nosotros. Esto vuelve al momento de la muerte una experiencia metafísica sagrada que rebosaba de sentido para las antiguas religiones. Cuando un humano estaba a punto de exhalar su último aliento, había llegado la hora de avisar a sacerdotes, rabinos o chamanes, hacer un balance de la vida y aceptar el verdadero papel que uno tiene en el universo. Intente nuevamente imaginar al cristianismo, el islamismo, el hinduismo, en un mundo sin la muerte, que sería también un mundo sin cielo, infierno o reencarnación. La ciencia y la cultura moderna difieren totalmente en su opinión sobre la vida y la muerte. No piensan en la muerte como un misterio metafísico y desde luego no consideran que sea origen del sentido de la vida. Más bien, para las personas modernas, la muerte es un problema técnico que podemos o debemos resolver. ¿Cómo mueren exactamente los humanos? Los cuentos de hadas medievales retrataban a la muerte como una figura vestida con capa y capucha negra, y empuñando una gran guadaña. Un hombre va viviendo preocupado por esto y aquello,
corriendo de aquí para allá, y de repente ante él aparece la parca. Le da un golpecito en el hombro con los huesos de un dedo y le dice: «Ven». Y el hombre implora: «No, por favor, espera solo un año, un mes, un día». Pero la figura encapuchada dice: «No, tienes que venir ahora». Y así es como morimos. En realidad, sin embargo, los humanos no morimos porque una figura encapuchada nos dé un golpecito en el hombro, o porque el Eterno así lo haya decretado para ese momento, ni tampoco porque la mortalidad sea una parte esencial de algún plan cósmico, con un propósito de una sabiduría eterna. Los humanos siempre mueren debido a alguna falla técnica. El corazón deja de bombear sangre. La arteria principal se obtura con depósitos grasos. Células cancerosas se extienden por el hígado. Gérmenes se multiplican en los pulmones. ¿Y qué es responsable de todos estos problemas técnicos? Otros problemas más técnicos. El corazón deja de bombear sangre porque no llega suficiente oxígeno al músculo cardíaco. Las células cancerosas se extienden porque una mutación genética aleatoria reescribió sus instrucciones. Los gérmenes se instalaron en mis pulmones porque alguien estornudó en la metro. No hay nada metafísico en esto. Todos son problemas técnicos. Y cada problema técnico tiene una solución técnica. Si tradicionalmente la muerte era la especialidad de sacerdotes y teólogos, ahora los ingenieros están tomando el relevo. Podemos matar células cancerosas no solo con quimioterapia, ultrasonido, terapias energéticas, dióxido de cloro o nanorobots. Podemos exterminar los gérmenes de los pulmones con antibióticos. Si el corazón deja de bombear, podemos revigorizarlo con medicamentos y descargas eléctricas. Y si eso no funciona, podemos implantar un nuevo corazón. Cierto, en la actualidad no tenemos solución para todos los problemas técnicos, pero esta es precisamente la razón por la que invertimos tanto tiempo y dinero en la investigación del cáncer, o los gérmenes, y la genética y la nanotecnología. E incluso las personas que no se dedican a la investigación científica se han acostumbrado a pensar en la muerte como un problema técnico. Cuando una mujer va a su médico y le pregunta: «Doctor, ¿qué me pasa?», es probable que el médico le diga: «Bueno, tiene usted gripe, o tiene tuberculosis, o tiene cáncer». Pero el médico nunca le dirá: «Usted tiene la muerte». Y todos tenemos la impresión de que la gripe, la tuberculosis y el cáncer son problemas técnicos, para los que algún día encontraremos una solución técnica. En consecuencia, hoy en día existe una minoría creciente de científicos y pensadores que hablan más abiertamente y afirman que la principal empresa de la ciencia moderna es derrotar la muerte y garantizar a los humanos la eterna juventud. Son ejemplos notables el gerontólogo Aubrey de Grey, el erudito e inventor Ray Kurzweil, ganador en 1999 de la Medalla Nacional de la Tecnología y la Innovación en Estados Unidos, y en 2012 Kurzweil fue nombrado director de ingeniería de Google, y un año después Google puso en marcha una subcampaña llamada Calico, cuya misión declarada es resolver la muerte. Hace unos años, Google nombró a otro ferviente creyente en la inmortalidad, Bill Maris, para presidir el fondo de inversiones Google Venture. En una entrevista de enero del 2015, Maris dijo: «Si usted me pregunta hoy, ¿es posible vivir hasta los 500 años? La respuesta mía es que sí». Maris respalda sus audaces palabras con una gran cantidad de dinero constante y sonante. Google Ventures invierte el 36% de los 2.000 millones de su cartera de valores en una nueva empresa de biotecnología, entre las que se cuentan varios ambiciosos proyectos para prolongar la vida. Y empleando una analogía de fútbol americano, Maris explicaba que en la lucha contra la muerte no intentamos ganar unos cuantos metros, intentamos ganar el partido. ¿Por qué? Porque, dice Maris, es mejor vivir que morir. Kurzweil y de Grey son incluso aún más optimistas. Ellos sostienen que quien quiera que en 2050 posea un cuerpo y una cuenta bancaria tendría la posibilidad de alcanzar la inmortalidad. Al engañar a la muerte, una década tras otras, según Kurzweil y de Grey,
Cada 10 años aproximadamente entraríamos en la clínica y recibiríamos un tratamiento de renovación que no solo curaría enfermedades, sino que también regeneraría tejidos deteriorados y rejuvenecería manos, ojos y cerebro, todo el cuerpo humano. Y no están muy lejos de la verdad. Nosotros sabemos que esta realidad se puede lograr por el milenio. Será una época completamente revolucionaria, no solo por la tecnología de energías libres, calidad alimenticia y elevados conocimientos que traerá Yeshua, sino también por el ámbito de la medicina. La muerte, al ser un problema técnico, podría fácilmente ser eludida por los individuos a través de muchos años. Pensemos por un momento, si esto hubiese sido así en los últimos 100 años o en la actualidad, ¿qué cambios revolucionarios tendría el mundo entero? Partamos del punto de que en el siglo XX prácticamente doblamos la esperanza de vida, que pasó de ser de 40 años a ser de 70 años, de modo que en el siglo XXI deberíamos ser capaces, en teoría, de al menos doblarla de nuevo, hasta los 150. Aunque esto queda muy lejos de la inmortalidad, sí revolucionaría la sociedad humana. Para empezar, la estructura familiar, los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos se transformarían. En la actualidad las personas todavía esperamos estar casadas hasta que la muerte nos separe. Y gran parte de la vida gira en torno a tener hijos y criarlos, siendo realistas. Y el mundo como lo estamos viendo hoy, ¿esperaríamos que los matrimonios allá afuera duraran 110 años? Incluso los fundamentalistas católicos y líderes de grandes religiones se resistirían a creer en esto. De modo que lo más probable en la actualidad sería que se intensificara la tendencia actual de los matrimonios en serie. Ahora, si esa persona tuviera 2 hijos a los 40 años, para cuando alcanzara los 120 años, solo tendría un recuerdo distante de los años que pasó criándolos, que constituiría un episodio relativamente menor de su larga vida. Es difícil decir qué tipo de nueva relación entre padres e hijos pudiera desarrollarse en estas circunstancias. O bien consideremos un momento las carreras profesionales. Hoy suponemos que una profesión se aprende cuando uno está entre los 18 y los 30 aproximadamente, y después pasa el resto de su vida, en la mayoría de los casos y teóricamente, en su línea de trabajo. Es evidente que uno aprende nuevas cosas incluso a los 40, 50 o 60 años, pero por lo general la vida se divide en un periodo de aprendizaje y un periodo de trabajo. Si uno viviera hasta los 150 años, esto no sería así, especialmente en un mundo sacudido continuamente por nuevas tecnologías como lo es hoy. Las personas tendrían trayectorias profesionales mucho más largas y deberían reinventarse una y otra vez, incluso a los 90 años de edad. Al mismo tiempo, la gente no se jubilaría a los 65 años y no dejaría paso a las nuevas generaciones, con sus nuevas ideas y sus aspiraciones. El físico Max Planck dijo en una famosa frase que la ciencia avanza funeral a funeral. Quería decir que únicamente cuando una generación expira, tienen las nuevas teorías una oportunidad de erradicar a las antiguas. Esto es cierto no solo en el ámbito de la ciencia. Continuemos utilizando la imaginación por un momento más y ubiquémonos en su lugar de trabajo. Con independencia de si es estudioso, periodista, cocinero o futbolista. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestro jefe tuviera 120 años? Y sus ideas se hubieran formado cuando Victoria todavía reinaba, y fuera probable que siguiera siendo su jefe durante un par de décadas más. En la esfera política, los resultados podrían ser un poco más preocupantes. Si tuviéramos un rey realmente de justicia, pues que reine 150 años con justicia. Pero, ¿qué pensaría Norteamérica de que su enemigo de Rusia, Putin, permaneciera todavía en su cargo otros 90 años? Pensemos nuevamente. Si la gente viviera 150 años en este mundo de injusticia, para este 2023, Stalin todavía gobernaría en Moscú. El expresidente Mao sería un hombre que está recién alcanzando sus años seniles, a sus 130 años. La princesa Isabel estaría de brazos cruzados a la espera de heredar el trono de Jorge VI, que tendría hoy 128 años. Y a su hijo Carlos no le llegaría el turno hasta el año 2076. Bueno, todas estas especulaciones podrían llegar a desanimarnos en el caso de que fueran reales, pero es porque vivimos en un mundo sin justicia.
Pero en el milenio nos animaremos realmente porque nuestros gobernantes serán hombres santos, de justicias, con un cuerpo inmortal, similares al gobierno de aquellos varones que fueron llamados pregoneros de justicia, Melech Sadik, cuyos registros anuncian gobiernos extensos. La ciencia actual no tiene la capacidad de probar o evidenciar aún cómo es que Adán tiene registrado haber vivido 930 años, y así sus descendientes más próximos. No encontramos aún una forma de explicar estos pasajes. Por ahora aparentan no ser nada alegórico, pero por esa secuencia de años allí registrada, se puede hoy entender y establecer los tiempos, y el Eterno ha manejado su calendario tomando muy en cuenta los años de los patriarcas antediluvianos y los posteriores. Los primeros 11 capítulos del Génesis son una tradición oral, pero marcan los tiempos. Ahora bien, podemos tener la esperanza de entender muy pronto la veracidad de estas edades. No descartamos el hecho de que sea una realidad, pues el cosmos está sumergido en toda ciencia que aún no conocemos. Pero podemos estar seguros y decir, como la samaritana, cuando el Mesías venga, nos explicará todas las cosas. Pero hoy, en este caso, podemos tantear a ciegas sobre este tema, pues algo que sí podemos aportar como un hecho es que en todos los casos de longevidad, hombres y mujeres que han pasado de los 110 años hasta los 125 y han sido estudiados, todos comparten una variedad peculiar del gen FOXO3. Este gen, el gen que está asociado con la salud y la longevidad en los humanos. Lo que se puede entender que por genética, aquellos que comparten esta consanguinidad podrían presentar esta variación, tipo el linaje de Adán, y el mismo Caín por parte de Eva, y aún Nimrod como descendiente de Noé. Claro que se debe entender que en genética no es la regla que este marcador genético se vea presente en toda la descendencia sin falta, más bien se ve marcado en unos y en otros no, aunque sean de la misma familia, y esto brinca por generaciones. Pero asimismo las mezclas entre genes y otros linajes reduce en cada generación la probabilidad de que se vea más latente, pero la posibilidad brinca 4 generaciones más adelante. Pero desde luego, todo esto es solo una débil teoría, es decir, una hipótesis basada en hechos científicos, pero no es concluyente, pues aún hay muchos factores que se deben estudiar. Ya hemos dicho que estos científicos no se equivocan en argumentar que en 2050 habremos vencido por mucho la muerte, pero no por las razones que ellos creen, sino por causa de que para aquellos años ya estará instaurado el reino mesiánico. Y en la boca de sus santos se dirá con certeza, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues habremos vencido a la muerte. El mundo estará habitado por inmortales como una minoría y por amortales en su mayoría, ya que estos últimos aún podrían morir en una guerra o accidente, y lo van a hacer, pero a diferencia de nuestra condición actual, la vida de los niños que nazcan en aquella época no tendrá fecha de caducidad, pues está escrito, el malo de 100 años morirá, y sus vidas serán como los árboles. Y para concluir el tema, sí debemos explicar que jamás en la Biblia se menciona que Adán fue creado inmortal. Eso es solo una mala conclusión del lector al ver que su advertencia es la muerte, pues la paga del pecado es la muerte. Al dar esta advertencia sobre el pecado, no se está afirmando de ninguna manera que Adán sea inmortal. Antes bien, se enseña el patrón del Eterno. El premio para el mortal hombre es la vida eterna. Su juicio fue perder la oportunidad de alcanzar lo que Yeshua alcanzó, la vida eterna. Y la condena de aquello es la muerte, dejar de existir. Ya hemos dicho que no hay infierno, ni inframundo donde se castiga al transgresor. Solo hay vida o muerte. Existes o dejas de existir. Y a Adán, al igual que Yeshua, se le propuso ser el rey de un linaje, con la capacidad de alcanzar la inmortalidad. Pero éste la dejó y buscó un atajo, y encontró la muerte, perdiendo su lugar como el rey de este linaje, y ahora lo es uno de sus hijos, Yeshua. Nosotros, similar a Adán, no es nuestra ánima seguir al Eterno con intimidación o miedo de un infierno, o de sufrir en un lago de fuego, pues sabemos que esto no existe, y sabemos también como Adán, que por nuestra naturaleza algún día vamos a morir, pero se nos presentó de frente un premio, que es la inmortalidad.
y cualquier otra opción a esta es dejar de existir. Muchos, neciamente hablando, dicen, ¿para qué quiero vivir eternamente? Pero otros, buscando hacer la justicia del Rey, no menospreciamos la oportunidad que se nos ha presentado y vivimos para alcanzar aquello, porque entonces seremos como los ángeles, seremos seres ascendidos para impartir justicia al cosmos y para ser parte de su gran proceso de corrección, todo en el bendito nombre del Eterno. Hemos visto conceptos sobre la muerte, ¿no? La muerte, ¿qué pasa con esta parte de las escrituras que habla de longevidad? Nosotros no nos vamos a meter muy allá en esto, pero sí podemos evidenciar que sin ese conteo de años no se podría estructurar este plan. Ustedes y yo no podemos en este cuerpo imaginar lo que significa resucitar. No podemos, no nos quebremos la cabeza pensando en que qué cansado sería vivir eternamente, o 100 años, o 200, ¿no es cierto? Porque es cansado. Recuerden que cuando tengan un cuerpo perfecto, lo que vamos nosotros a poder es entender más. Nuestras capacidades de cerebrales hoy van más abajo del 10% de la capacidad del cerebro, del uso, la utilización del cerebro. Entonces, en el futuro, cuando tengamos cuerpos perfectos, tendremos también un conocimiento casi perfecto. Aún habrá más cosas que se ignora que las que se saben. O sea, nunca, jamás en la vida de un inmortal llegará a la plenitud del conocimiento. Ese solo lo tiene el Eterno. Entonces también tenemos que entender algo. En el tiempo de Yeshua, el promedio de vida era de 30 a 35 años para las mujeres y para los varones de 40 a 55 años. Ustedes miren, cuando en la Biblia se narra de Zacarías, ¿no? Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Que era un hombre ancianito. Y la fábula cristiana y la mitología cristiana dibuja y representa a Zacarías como un hombre anciano de unos 80, 90 años, y a su mujer una mujer estéril, viejita, ancianita, que ya tiene cerrada su matriz por la edad. Pero resulta que eso es falso. ¿Cómo sabemos que es falso eso? Porque Zacarías, cuando se le presenta el ángel, tenía 49 años. Era su última vez que hacía servicio en el templo. Porque en la Torah dice que nadie más de 50 años puede servir al Eterno en el templo. Ningún levita. Y su esposa tenía menos de 40 años. Si se dan cuenta, lo que era un milagro. Cuando se le presentó el ángel, no le dijo, vas a ser papá viejito. Lo que le dijo es, cuando hizo una de las oraciones que estaban en el protocolo de ese día de Shavuot, le dice, Zacarías entraba con las oraciones, una de ellas era que venga para que allá en el camino del Mesías, se clamaba en el lugar santo, él entra y dice que venga, y se le aparece Gabriel. Y Gabriel, Gabriel le dice, tu oración ha sido oída y será tu hijo. Ahí es donde él queda con pruebas. ¿Por qué me pruebas esto? Porque, o sea, es un concepto completamente diferente, ¿sí se dan cuenta? Entonces, así es como se conforma toda esta historia. Nosotros debemos tener en cuenta que la Biblia es cierta, la Biblia va con la historia. Hace un momento hablábamos hasta de cómo usar Sitiot, cómo hay evidencia de cómo se figuraba en los Sitiot. Vamos a ver escenas de las Escrituras, cómo en la antigüedad, toda la historia bíblica que va reflejada en paralelo con lo que está narrado. O sea, nosotros podemos ver en la antigüedad, voy a compartir pantalla. Ya, nosotros podemos evidenciar, por ejemplo, apareció la piedra de Pilatos. En 1961 fue descubierta la piedra de Pilatos. Pilatos para un judío de judaísmo ortodoxo era una utopía. Dicen, no, esa es una historia cristiana. Porque ellos, para un judío yo soy católico, pues obviamente. Es como nosotros les vemos a ellos dentro de las 10 o 100 variedades de judaísmo ortodoxo. Nosotros no podemos identificarles, cada uno con su regla. Pero para un judío, ellos trataban de negar esto y tuvo que aparecer esta evidencia, ¿no? La piedra de Pilatos. Todo esto le invitamos
a ver a los hermanos. También apareció la estela de Merentab. Merentab es hijo de Ramsés. Ramsés, en el año 1213 al 2013. Esta estela narra desde la óptica de los egipcios cómo había un pueblo que se llamaba Israel y que eran sus enemigos. Aquí está, en jeroglíficos. Hoy existe una técnica, una ciencia que se llama de los egiptólogos que pueden descifrar y leer como nosotros en español los jeroglíficos. Ahí dice Israel, que estaba en el desierto y es un pueblo enemigo de Egipto, ¿no? O sea, son evidencias que narra la Biblia. Es evidencia fidedigna. El cilindro de Ciro que fue encontrado en la zona de Irak, donde fue Babilonia. Este cilindro en la escritura narra cómo hubo un pueblo que Ciro libertó en un año jubilar de ellos, de los persas. Entonces, Ciro, narran la proeza de Ciro, que dejó libre al pueblo de unos hebreos. Ahí está. Nadie puede negar esta historia. Nadie puede negar que la Biblia sea cierta. Existe la estela de Mesa o de Masa, que también narra pasajes, estela de Mesa narra pasajes de la Biblia y tiene el nombre verdadero del Eterno, Yahweh, en cuneiforme. Esta estela data del 840 antes de Yeshua. Esta era la escritura de ese tiempo, acuérdense. Aquí vemos el nombre en esta estela, en este idioma, ¿no? Antiguo, palio. También vemos el obelisco negro. Inclusive aquí nosotros podemos ver la vestimenta. Esta es una foto de la época. La vestimenta de los del pueblo del Eterno que le rinde tributo al rey asirio allí en la época de Jehú. Esta es una comitiva y estos vemos nosotros cómo le traen regalos y se ponen como pueblo vasallo de la casa del norte de Israel ante este rey asirio. Aquí vemos la vestimenta, ¿no? Los flecos. No son los sitios que nos enseñó el judaísmo. Y también hay una diferencia. En Deuteronomio 22 dice cómo usar unas borlas. No habla de los mismos sitios. Esta es una controversia. Aquí habla de borlas en sus vestimentas. Estas son borlas y estos son flecos. Sino que la religión nos ha llevado a seguir todo lo que suene judío, pensamos que es lo máximo. Entonces aquí confirma la historia bíblica de Segunda de Reyes, claramente. Es la piedra el obelisco negro o también llamado el obelisco de Salmanaser. Tenemos una piedra, la piedra Rosetta, basado en la Biblia Septuaginta. Narra cómo se celebró un año de jubileo según la Septuaginta. Esta es una piedra, hablemos que es una piedra griega. Hablemos de una piedra griega que narra la historia de cómo los judíos celebraban jubileo, algo que enamoró a Ptolomeo, que Ptolomeo fue el que hizo la más grande biblioteca porque se impresionó de la cultura hebrea y de la Torá. Estamos viendo que en los años 70 del siglo pasado hubo un señor que se llama Ron Wyatt, que también descubrió el arca del pacto que marca nuestro regreso. Este señor no solo descubrió el arca, aquí vemos los carruajes del faraón, sino también el mismo señor descubrió algo que está en las escrituras, el cruce del mar de los juncos, que no fue donde hoy día normalmente nos enseña el cristianismo, que es en el Golfo, en la península de Sinaí, es en Arabia, como lo dijo Pablo, y ahí encontraron estos monumentos de piedra que Salomón mandó a construir en este Golfo de Acaba, que ya lo quitaron los árabes. Él se tomó la foto, Ron Wyatt, aquí hay una inscripción, cómo ellos honraban al Eterno, ¿no? Y justo en el lado que cruzaron están las dos piedras, una a cada lado, y estos hablaban del Eterno. ¿Y dónde fue? En el Golfo de Acaba. Como dice Isaías, el que tiende senda en el mar. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué encontraron en el Golfo de Acaba? Encontraron que tiende senda en el mar les hizo un camino millones de años atrás, donde por un lado hay 3 kilómetros de profundidad y por el otro 3 kilómetros de profundidad. Y hubo una altura de solo 100 metros que tuvo que bajar la marea y ellos cruzaron, no dicen en tierra seca, esa es una figura de decir sin problemas del agua.
¿no? Entonces ellos cruzaron. También tenemos como el nombre de Yeshua. Hoy que dicen Yahshua, que dicen tantas cosas, y es el consolador. Yahshua, el consejero, el Ruach de consejo de Isaías 11, también apareció, porque todo esto ha aparecido ya como una evidencia, ¿no? Por eso vemos que tenemos pruebas arqueológicas. Miremos, ellos en Susa, en una ciudad, encontraron estas cuevas de los ebionitas. O sea, nuestra historia es verdadera, la narra los evangelios, narra lo que dijo Yeshua. A esta gente, creyentes en Yeshua, les dijo, escóndanse en las montañas. Ellos fueron. Existe un testimonio de Epifanio de que los encontró a ellos mismos en el siglo IV, viviendo escondidos, porque les perseguían los judíos por ser cristianos y los cristianos por ser judíos. ¿Y qué dice Epifanio? Que estos que estaban escondidos en las montañas eran gente que guardaba las leyes de los judíos, se circuncidaban como los judíos, guardaban el día de reposo el sábado, dice Epifanio, cosa que también muestra el día que guardaban. Y también dice, cosa muy rara, que estos herejes creen en nuestro Señor Jesucristo. Él ya era un católico que encontró a ellos. ¿Y quiénes son ellos? Son nuestros antecesores, es el pábilo que nunca dejó de humear. Tenemos el esqueleto de un gigante. ¿En dónde? En Mystery Park, en Interlaken, Suiza. Fue puesto ahí, fue vendido por el cura Vaca de Changaimina, vendió porque tenía 4 hijos del cura que mantener. Vinieron y le ofrecieron. No se llevaron al Instituto Smithsoniano porque ya hubo un estudio de Ecoavisa con dos periodistas muy conocidos. Ellos ya develaron el secreto, entonces no podían esconderlo, porque ya había una reseña, una evidencia histórica, ¿no? Entonces ellos se lo llevaron y lo terminaron de armar. Tiene 7 metros. Todo esto que estamos viendo, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Toda la historia bíblica es verdadera. Si los gigantes existieron y los han negado el sistema, si hubo gente que fue capaz de vivir tantos años que vio el paso de las estrellas, no podemos poner en tela de juicio eso. ¿Por qué? Porque algún día comprenderemos cómo sucedió esa manera de vivir de tantos años, pero sin esa base no pudiéramos armar este momento, toda esta historia y toda la historia que habló Yeshua de esos seres mismos fuera una mentira. Y nosotros vemos que más son los cumplimientos y no pueden estar, una verdad no se afinca en una falacia, porque los pensamientos del Eterno son verdaderos. Y si nos dejó algo de esa manera en 11 capítulos de la Biblia, que por cierto, en el Arca del Pacto no está este libro. En el Arca del Pacto que en 1981 apareció, no está este libro, solo están desde Éxodo hasta Deuteronomio. ¿Por qué? Por estas razones mismas. Por estas razones, para que nadie especule, porque hay muchos misterios que no van a ser devueltos, pero la ley del hombre, la Torá, la ley de los alimentos, la manera moral de ser de un israelita, los pasos y los milagros del Eterno, cómo se manifestó, cómo dio esa ley maravillosa el Eterno, eso sí está registrado y está filmado. Hay una filmación junto al arca que fue entregada por 4 ángeles a Ron Wyatt y le indicaron que filme y que guarde ahí. Está la prueba de la sangre de Yeshua en el arca, está guardado. Estamos a 7 años de que eso salga a la luz, de que el arca salga a la luz. Dice que en segunda de Macabeos, en el capítulo 2, dice que cuando aparezca el arca es porque aparecieron ustedes, las 10 tribus. Saludos, hermanos.